Este día, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti toda la honra, toda la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te pedimos, oh Dios, que dirija nuestros pensamientos con tu Espíritu Santo, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y que hacerlo sea solamente para tu gloria y que podamos ser transformados para llevar el mensaje a otros que lo necesitan. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el título del mensaje del día de hoy se llama Las maravillas de Dios son dignas de alabanza. Las maravillas de Dios son dignas de alabanza. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Bueno, estamos tan acostumbrados a ellas que el día que nos faltan nos incomodamos. Por ejemplo, el calorcito del sol. Qué rico es el calorcito del sol. Pero el día que nos falta, decimos, qué frío hace, me siento mal. Y luego hasta reclamamos y decimos, es que no es tiempo que haga frío. Igual, la lluvia en su tiempo y en las cantidades necesarias traen bendición a los campos. Y también qué bonito que llueve. Pero estamos tan acostumbrados que cuando hay inundaciones y todo eso, entonces nos quejamos, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que nosotros lo alabemos con o sin nuestra voluntad, diría, no sería así, con o sin nuestro conocimiento pleno. En realidad Dios no va a existir porque tú y yo lo comprendemos. Él existe, le hagas caso o no le hagas caso. Dios es bueno. Y el día de hoy entonces, las grandes obras de Dios son innumerables y grandiosas. Desde la antigüedad, desde que Dios creó todo, Él hizo los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, todo lo hizo. Y eso son cosas maravillosamente buenas. Y hasta ahora sigue haciendo cosas maravillosas. Y muchas de ellas ni las conocemos. ¿Por qué no las conocemos? Porque a través del desarrollo de la ciencia, por ejemplo, se descubre que hay vida en el fondo del mar y unos peces increíblemente hermosos que ahí están. Pero antes no se sabía que estaban ahí, pues porque no nos podíamos profundizar en el mar. Entonces Dios ha hecho muchas maravillas, pero también queremos ver las maravillas que hace en nuestras vidas. Vamos a recordar así rápidamente el libro de Nehemías que estamos estudiando, narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén, de las puertas que estaban quemadas, y narra cómo Dios quiere levantar a ese pueblo que estaba disperso y desanimado. El pueblo hebreo no tenía esperanza, no se acercaban a Jerusalén porque tenían miedo de ser apresados y otra vez esclavizados, y bueno, ellos estaban dejando sola a Jerusalén. Sin embargo, recuerden ustedes que Nehemías fue con Dios primeramente en oración, después fue con el rey Artajerjes y después fue a pedir ayuda y se la dieron. ¿Qué es lo que pasó? Que en la serie de cosas que Dios fue permitiendo a Nehemías hacer, él se empezó a sentir feliz. Pero acuérdense que había oposición, había enemigos que querían, no vas a hacer nada, no te queremos ver aquí. Ellos estaban muy enojados. Sin embargo, el trabajo bien hecho progresa con el respaldo de Dios. Y Dios está ahí cuidando a Nehemías. Entonces, gracias a la voluntad de Dios y al trabajo esforzado y unido del pueblo dirigido por Nehemías, la ciudad se reconstruyó. Ahora, ¿qué sigue? Fíjense lo que sigue. Celebrar, tener alegría y gozo, porque era el momento de dedicar el muro. Era el momento de la gran inauguración del muro nuevo, las puertas nuevas, el pueblo en la ciudad, regresando a su casa. Era el momento de celebrar con fiesta, con alegría. Bueno, Nehemías organizó al pueblo, a las mujeres, ahorita vamos a ver las citas, a los niños, a los oficiales,
a los sacerdotes, a los cantores que tenían su director, a los porteros, a todos los levitas, a los príncipes de Judá, para hacer una gran fiesta con instrumentos musicales y con grande contentamiento. Vamos a ver algunas citas del capítulo 12 que tiene el verso 27. Nehemías 12:27 dice ahí: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Era fiesta. ¿Qué habían visto ellos? La poderosa mano de Dios obrando en su pueblo. Y entonces eso había que celebrarlo. Vamos a ver el verso número 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hubo una preparación. Había que decir: estamos delante de ti, oh Dios, y estamos, pero bien agradecidos, y queremos ofrecerte todo limpio, sin pecado. No queremos participar en el pecado pasado. Querían purificar, lo hicieron al pueblo a través de oración, a través de la lectura. Dice en el verso 42. ¿Qué más hizo? 42 y 43. Fíjense, aquí nombraron a Masías, Maías, Eleazar, Uzi, Johanan, Malquías, Elam, Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Dejaron de ver su pasado. No estuvieron ahí lamentándose: es que nos ha ido mal, es que hemos sido esclavos, es que yo no puedo. No estaban amargados. Ellos voltearon a ver hacia Dios. Y cuando vieron todas las maravillas de Dios, dice que sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Quiere decir que ir al templo era para dar, no para pedir. Era para ofrecerle a Dios, decir: gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Yo no voy a ir al templo a que me den, voy a ir al templo a ofrecerte a ti. El pueblo dejó de ver su pasado y dejó de ver también sus problemas. Y empezaron a celebrar la victoria de Dios sobre las adversidades que habían tenido. Y eso es algo muy bonito. Hay un pasaje que dice el apóstol Pablo: extendiéndome hacia lo que está adelante, avanzo. Me olvido ciertamente de lo que está atrás, lo que ha pasado en mi vida, porque procuro asir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no estaba lamentándose de los chicotazos que le habían dado. No estaba lamentándose de las prisiones. No estaba lamentándose de que lo habían dado por muerto. Es más, no se quejaba. Él adoraba a Dios con todo su corazón. Y es algo que la iglesia tiene que aprender: a sufrir con gozo para servirle al Señor y dejar de ser tan delicados. A veces las personas se sienten: ¿te fijaste que no me hizo caso? Pues es que, pero te fijaste. Y quieren hacerla grande. El pueblo de Dios estaba viendo hacia el cielo, hacia la grandeza, a las maravillas de Dios, y no estaba viendo pequeñeces. No estaba viendo lo que el hombre hacía, sino estaban viendo lo que Dios hacía. Por eso debemos alabar a Dios, porque sus maravillas son innumerables. Y vamos a ir ahora al Salmo 150 y vamos a responder 4 preguntas: ¿dónde, por qué, cómo y quiénes deben de alabar a Dios? Empezamos con la primera: ¿dónde debemos alabar a Dios? Salmo 151 dice:
alabad a Dios en su santuario. Bueno, considerando eso, había un templo de Salomón en aquel tiempo, no antes de David, no era Salomón, esto es del Nuevo Testamento. El templo hecho conforme a lo que Dios había dicho era precioso. Bueno, pero ahí lo importante no era lo precioso, sino era la presencia de Dios representada ahí en todo el mobiliario y sobre todo en el arca. Entonces el arca representaba la presencia de Dios. Alabad a Dios en su santuario. Entonces, una persona que conoce la Biblia y que tiene el trasfondo de las maravillas de Dios, lo que hace, lo alabo en su santuario. ¿Dónde más lo vas a alabar? ¿Dónde? La primera pregunta. Dice, en la magnificencia de su firmamento. Todo lo que está debajo del cielo es un buen lugar para adorar al Señor. Por eso, cuando tú no estás en posibilidad de ir a un templo, no puedes ir por diferentes circunstancias, tú tienes que adorarle donde estés, con tu corazón ferviente, viendo las maravillas de Dios, viéndolo a Él. Muchas personas se enfrían porque no tienen un templo donde reunirse. Eso no debe pasar. ¿Por qué? Dios siempre está ahí. Dios merece tu fe, tu alabanza, tu adoración, en donde quiera que estés. ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar. Segunda pregunta. ¿Por qué debemos alabarle? ¿Por qué? Verso 2. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Por qué? Por sus proezas. Entonces Nehemías dijo, wow, cómo Dios nos ha ayudado tanto. Nos ha librado de los enemigos. Nos ha dado recursos. Ahora quiero que piensen tantito en ustedes. Por favor, piensen en ustedes, no en el vecino. ¿De qué los ha librado el Señor? Que no se nos olvide, porque muchas veces clamamos así urgentemente, Dios, ayúdame. Y Dios contesta. A través de los años, Dios ha mostrado sus maravillas en nuestras vidas. Nos ha librado de accidentes, de enfermedades graves, nos ha librado de tantas y tantas cosas. Sus maravillas han sido notorias. ¿Por qué debes alabarle? Por sus proezas, por su grandeza. Aunque no hubiera hecho nada Dios contigo, Él no deja de ser Dios. Dios es Dios. Podríamos decirlo, te convenga o no te convenga, Dios es Dios. No debemos de ir a Dios porque nos conviene. Debemos ir a Dios porque sus grandezas son inmensas. Inmensas. Tristemente nos damos cuenta. ¿Y cómo está fulano? ¿No sabías que ya murió? ¿Cómo? Era joven. Y así constantemente se repite personas que ya no existen con nosotros. Quiero animarles, hermanos, que cuando tú recuerdes una proeza que Dios te hizo, no estás en un lugar donde podías haber pasado varios años ahí por tu culpa. Dios te libró. Agradécele a Dios alabándole. Bueno, no en ese tono. Agradécele a Dios, si es que lo valoras. Porque una persona que no quiere alabar, aunque agarre un chicote y le den, ¿entiende? Se ponen más recios. Dios lo que quiere es que le alabemos conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a alabar? Verso número 3. Dice aquí, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos
resonantes, a alabarle con címbalos de júbilo. ¿Cómo vamos a alabarle? Diría yo, con todo el corazón. Con todo el corazón. Tú estás pensando en Dios y le adoras, le alabas, pero con tu corazón acá. Entonces el niño de adelante no te importa, lo dejas. Eso no te interesa. ¿Quieres adorar al Señor? Estás en Él. Y hermano, ni el celular. Tenemos que orar a Dios, porque podemos hacerlo con todo nuestro ser. Y ahí agrega también con instrumentos. Algunos no creen que deben usarse instrumentos. Sin embargo, se usaban. Dios no se desagrada de los instrumentos. De lo que se desagrada a Dios es de los excesos, ¿verdad? Excesos, o cuando alguien busca su gloria a través de la alabanza o cuidar la salud, cosas como esas. Pero Dios admira nuestra hermosura, creatividad para adorarle. Dios ama y nos ha hecho para eso. Y ustedes fijaron en la lectura de Nehemías, vimos que había cantores, ¿verdad? Y vimos que había un director. O sea, quiere decir que tiene que haber orden y tiene que hacerse todo para su gloria. Bueno, ya respondimos, ¿dónde? En todo lugar hay que adorar a Dios. ¿Por qué vamos a alabar a Dios? Por sus proezas, por su grandeza. Número 3, ¿cómo? Alabarle con todo nuestro ser, con instrumento y con júbilo. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuántos debemos adorar? ¿Quiénes deben adorarle? Verso número 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová, que es la contracción de Jehová. Ja. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces quiere decir que una persona que está viva debe de alabarle. Y es algo, pues bien bonito porque surge, ¿no? Yo me asombro cuando uno está pequeño, va a la tienda, lo mandan a comprar un mandado y le dicen tanto y uno paga. Y aunque uno esté viendo que es caro, dice uno, gracias, ¿verdad? Gracias. ¿Cuánto nos cobra Dios? ¿Y cuántas veces le damos las gracias? Gracias, Dios. Entonces, dale gracias, es alabarle, es reconocer su grandeza. Por eso yo puedo ver que todos debemos alabar a Dios, todos, de muchísimas maneras. Un grupo para esto, un grupo para el otro, un grupo para el otro, y siempre ahí estaban. Y si ustedes se fijaron, cuando leímos Nehemías, los niños y las mujeres también adoraban al Señor. Entonces, nadie se puede escapar. Pero el hijo va a ser el reflejo del padre, el hijo o de la madre también. Entonces, el papá, la mamá tiene que poner mucha atención en dirigir a los hijos. Vamos a la aplicación ya. Debemos reconocer la grandeza de Dios que nos ha mostrado de muchas maneras a través de la naturaleza y de manera específica en situaciones particulares. La primera parte, debemos reconocerle, es que primero te des cuenta y seas agradecido. Como esto. Algunos pueden decir, mira, a mí Dios me ayudó desde que nací. Otros pueden decir, a mí me ayudó cuando estaba en esta escuela. Cuando yo buscaba trabajo, Dios me ayudó. Había un día que estaba yo muy complicado en mi mente, le pedí a Dios dirección y me ayudó. Oré por esto y Dios me contestó. Entonces, primero tengo que reconocer la grandeza de Dios y decir, gracias a Dios porque me ha ayudado tantas veces. Y no olvidarse de eso. El primer paso es reconocer. El segundo paso es, debemos alabarle con todo nuestro corazón. Ahora sí, yo reconozco que Dios me ha ayudado, ahora lo alabo. ¿Ah? Y yo me asombro, hermanos, cómo
aprendemos tantas cosas en la vida. Cuando se fuera la luz, no hubiera sonido, no hubiera equipo, ¿podríamos seguir alabándole? Porque lo traemos en el corazón. Sí, seguiríamos adorándole. No hubiera sonido, no hubiera proyección, podríamos seguir cantándole a Dios. Porque Dios no está en la luz, ni en la proyección, ni en los aparatos. Dios está en tu corazón. Y por eso, hermanos, tenemos que ver las maravillas de Dios y decir, Señor, tú eres digno de nuestra alabanza. Cuando Él les decía, este es un mensaje que va hacia tu corazón, probablemente lo sientas, no lo sientas. No, pero es que Dios no deja de ser Dios porque tú no lo sientas. Si tú obedeces, Dios sigue siendo Dios. Si no obedeces, Dios sigue siendo Dios. El asunto no es ahorita, el asunto es al final, cuando estemos en su presencia. Cuando digamos, no, yo no quise hacerlo. Me pareció muy duro lo que decías. Bueno, sabía que eres un hombre duro y que, mejores con mi talento. Pues si sabías lo que yo quiero, tú ya no estás ahí. No puedes estar en mi presencia. Dios quiere que usemos lo que Dios nos ha dado para su gloria y que lo alabemos como queramos, hermanos. ¿Verdad? Hay libertad con orden. Amén. Vamos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu palabra. Todo lo que respira, alabe tu nombre. Gracias porque el primero que dio toda la gloria y la honra fue tu amado Hijo Jesucristo. Dios con nosotros, Emmanuel. Y Él no hizo nada por sí mismo. Hizo lo que habían planeado hacer para nosotros, nuestra salvación. Te rogamos, oh Dios, que nosotros podamos alabarte para que tú seas glorificado y que más personas lleguen a conocerte. Porque, Señor, tú eres el Dios que transforma las realidades. Tú eres el que responde oraciones. Tú eres el que bendices y aún en la dificultad más difícil, aún en el sufrimiento, tú estás ahí para ayudarnos a soportar. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de los que estamos aquí y para todas las personas que en casa podrán escuchar el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.